Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a los que se van a conectar a la transmisión. En esta ocasión quedó pendiente una información sobre esta frase tan controversial que viene a ser la, la palabra antisemita, ¿ya? Antisemita, que fue utilizada, como ya hemos investigado muchos de nosotros, fue utilizada como herramienta de manipulación por la cúpula sionista, la cúpula que ha tergiversado toda esta realidad. Tenemos, por ejemplo, a los Rothschild, los Rockefeller, Andrew Carnegie, todo ese grupo de la cúpula sionista utilizó de antemano, ya tenía preparado para que te puedan disuadir, para que puedan utilizar argumentos, para que no salga a la luz su trabajo de oscuridad que ellos tenían preparado. Por eso utilizaron esta frase conocido como antisemita, ¿ya? Haciéndose pasar en realidad ellos como semitas, pero no son semitas ellos, para que no puedan cuestionarlos. Entonces, hay que entender primeramente qué es semita, ¿ya? Y de dónde viene esta frase semita. Primero hay que entender que, por ejemplo, cuando nos vamos al fundamento de la Biblia, la Torá, en el tiempo del diluvio se salva nada más, según lo que nos dice la Biblia, se salva nada más la familia de Noah, de Noé, ¿ya? Y dentro de ellos estaban sus tres hijos, Shem, Can y Jefet, ¿ya? Uno de sus tres hijos. Y de Shem, de toda su descendencia, de ahí vienen los semitas. ¿Quiénes son su descendencia? De Shem. Tenemos, por ejemplo, los países actuales. Irak, los iraquíes son semitas, ¿ya? Etiopía, Túnez, Líbano, Siria, Palestina, Jordania e Israel. Ellos son los verdaderos semitas. Los hijos de, y por otro lado también para reconocer quiénes son las lenguas semitas, por ejemplo tenemos a los fenicios, hebreos, moabitas, edomitas, amonitas, los arameos, etcétera, ¿ya? Ellos hablaban, ellos hablaban ese idioma semita. Ahora, si nos vamos al siguiente hijo de Noé, el siguiente hijo de Noé era Jefet. Jefet, si nos vamos en la investigación, nos damos cuenta que son gran parte de los europeos, ¿ya? Y los hijos de Can vienen a ser los africanos. Ahí tenemos los tres hijos de Noé que se salvan en el evento del diluvio, en el arca de Noé, según la Biblia, la versión de la Biblia, ¿ya? Ya hemos mencionado que Shem, los descendientes de Shem vienen a ser los iraquíes, los etíopes, libaneses, sirios, palestinos, jordanos e Israel. Los otros europeos son gran parte los hijos de Jefet. Ahora, ¿por qué utilizó la cúpula sionista que se vistió de semita para utilizar el argumento como evasión a todos sus actos de colonización que están haciendo en la actualidad y también en los tiempos antiguos? Los Rothschild no son semitas, vienen a ser hijos de Jefet, según la versión bíblica. También Rockefeller, recuerda que Rockefeller era cristiano, después se convirtió al judaísmo por beneficios nada más, beneficios de utilizar ese eslogan o ese nombre de que es el pueblo elegido de Dios, ¿ya? Por una conveniencia. Tenemos, por ejemplo, en la actualidad a Netanyahu, que es ashkenazí, es polaco, se convirtió al judaísmo por conveniencia, pero él no es semita, él vendría a ser de la genealogía de Jefet. Entonces, si ahora vemos en la actualidad, en la Segunda Guerra Mundial, en la actualidad que están ocupando, colonizando allá la tierra de los verdaderos semitas, los europeos fueron a invadir, en este caso Netanyahu y todo su grupo religioso, que en realidad ellos son los hijos de Jefet. Si nos vamos al área de la investigación, ellos no tienen ningún ADN de semita.
Por lo tanto, vamos a llevar un ejemplo para que se entienda más esto, ¿ya? En los tiempos del 2003, en la conocida guerra de la tormenta del desierto, Estados Unidos hizo una guerra con Irak, indicando que tenía que desmantelar a los terroristas porque allí tenían armas nucleares, oro y todas las riquezas, ¿no?, que tenían que desmantelar porque eran terroristas, a Saddam Hussein. Pero esto era una manipulación del mundo sionista. Recuerda que cuando hablamos de Sion estamos hablando también de Estados Unidos, de Europa, la OTAN y todos ellos, y como su base militar, el actual Estado de Israel, ¿ya?, que están unidos como un pulpo y sus tentáculos. Ellos querían destruir a los verdaderos semitas, es decir, a los iraquíes, porque allí ustedes ven que mataron niños, bebés, todo ello. Entonces, ellos desde ese enfoque vendrían a ser los antisemitas. Y muchos de nosotros fuimos cómplices en el 2003 porque no teníamos conocimiento previo de esta información. Muchos soldados se presentaron y estuvieron de acuerdo, hasta dieron su impuesto para obtener las armas e ir a destruir a los terroristas de Irak. Entre paréntesis terroristas. Pero ¿quién era el verdadero terrorista? Los norteamericanos. Y llevando soldados de Sudamérica, en esta parte, por ejemplo, de Argentina, Perú, Chile, fueron muchos soldados pagados con el dinero, tributo de ti, tu tributo que tú das por todas las cosas que compras, con las armas a matar bebés, niños iraquíes. ¿Para qué? Para robarle su oro a los iraquíes, para robar las tablas sumerias, para ocultar todo el tema de la religión sumeria. Eso hicieron los norteamericanos, sionistas. Entonces, ellos eran los antisemitas. Y en la actualidad lo mismo está sucediendo. Lo mismo está sucediendo. ¿Por qué? Vemos en Medio Oriente esa guerra. Están matando a muchos palestinos. ¿Quiénes? Los europeos, que están yéndose de acá. Por ejemplo, de acá de Sudamérica, argentinos, chilenos, peruanos están yendo. Porque una Biblia, un librito les dice que ellos tienen que cumplir una profecía de retorno. Todos los hijos de Israel retornarán de la diáspora. Y muchos de los que están retornando no tienen ADN, ningún ADN, aún haciéndose la prueba de ADN, sangre semita. Son hijos de Jefet, la mayoría. Ahora, por conversión, pasarán el sistema, por ejemplo, de Brit Milá, diversos mecanismos que tienen de la conversión ahí, para hacerse llamar desde ese instante israelita, y por lo tanto tienen sangre semita. Pero eso nada más es un conjunto de creencias. Es un conjunto de creencias que se van y toman tierras ocupadas. Bueno, hace poco yo compartí un post que un líder ortodoxo de Israel, que es un Ashkenazí, es un hijo de Jefet, no es semita, verdadero semita. Por lo tanto, él no podría decir que si yo hablo de él, no estoy siendo antisemita yo, porque él es en este caso podría decir anti-Jefet ya, si lo vemos desde la terminología bíblica, ¿cierto? Porque ellos son hijos de Jefet. Entonces, ellos están yendo y haciendo su festividad con muchos denominados ahí los colonos y bombardeando a los niños gazatíes, a los libaneses bombardeando, haciéndose parecer que allí hay terroristas y hasta los bebés los llaman terroristas ellos. Entonces, para que después de ese bombardeo empiecen a reconstruir esas casas para que vayan colonos de diversas partes del mundo, tomándose de aquel librito denominada Torá o Biblia, cumpliendo aquella profecía. Y muchas personas de acá de Sudamérica, mexicanos, europeos, se van muchas veces enceguecidos por su religión y están cumpliendo la profecía de Dios. Lo mismo que hizo Josué. Josué, por ejemplo, si ustedes han estudiado el tema de las tierras cananeas, fue a ocupar tierra que ya estaban viviendo los reyes cananeos y dio la orden, ese Dios dio la orden que maten bebés, maten madres embarazadas y todo lo que respira. Tenía que matar, ordenado por su Dios Josué. Josué, el líder bíblico, que es un profeta después de los 5 libros de Moisés, de Moshe, ¿ya? Entonces, entender que los verdaderos antisemitas vienen a ser los que están ocupando las tierras allí, en realidad, los que están ocupando en el Medio Oriente. Ellos son los antisemitas. Los norteamericanos eran antisemitas porque mataron a los iraquíes. Y nosotros fuimos también cómplices muchas veces porque ellos utilizaban nuestros impuestos para que vayan a matar.
a sus bebés, utilizando el disfraz de que hay terroristas allá en Irak. ¿Quiénes son los verdaderos antisemitas? Eso quería aclarar yo en el tema de la frase que se ha utilizado como mecanismo de manipulación, el antisemitismo. Superficialmente, cuando tú preguntas a alguien, bueno, ¿qué significa antisemitismo? Es hablar u odiar a los judíos, ¿cierto? Y ellos ya, muchos de ellos, por ejemplo, tienes a Netanyahu, que se convirtió al judaísmo y es un polaco, hijo de Jefet, genealogía de Jefet desde la Biblia, no tiene nada de semita. Y ellos se protegen diciendo, yo ya soy semita porque hice la conversión, soy parte del pueblo de Dios. Pero eso no implica, eso no avala que tú vayas a ocupar tierra que pertenece a los verdaderos semitas, porque te convertiste nada más por un conjunto de creencias. Vamos a poner un ejemplo para culminaria. Bueno, saludos para Sandibel, que está allí en la transmisión. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que en México existían los aztecas cientos de años atrás, ¿cierto? Los aztecas. Y ellos tenían su propia religión. Pero imagínate que un pueblo externo se quiera convertir también y se convierta a la religión azteca, se convierta. Y por lo tanto ellos pasan la conversión, todo el sistema similar al judaísmo, creen en su Dios, también en su propio libro, porque estaba viendo ahí que los aztecas, tal como muchos grupos como los incas, por ejemplo, también tenían sus propios libros. Los aztecas también tenían similar a la Biblia, su sistema de religión, tenían sus propias profecías ellos, libros de profecías. Entonces imagínate que indiquen, el Estado avala eso, el Estado de México avala que van a retornar de la diáspora, de la diáspora de fuera de México, van a retornar muchos que se convierten a la religión azteca. Pero vienen por orden de su gobierno y a ocupar tierras de personas que ya están viviendo cientos de años allí. Y le dicen, si tú no sales de allí, te vamos a hacer guerra, te matamos, y nosotros estamos cumpliendo nada más la profecía de ese libro que estamos retornando. Y van y utilizan el sistema de las guerras, tal como después del 1947, Israel, bueno, en este caso Estados Unidos, proclama el nuevo Estado israelí a partir de 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, dando orden que muchos, entre paréntesis, judíos, no eran verdaderamente judíos porque se convirtieron nada más, porque decían ellos que eran judíos. Entonces, como ya hablamos que los Rockefeller no eran judíos, pero se convirtieron por motivos de beneficio nada más. Entonces retornaron de Europa después de la Segunda Guerra Mundial por el tema de Hitler y todo ellos, retornaron a ocupar tierras que estaban viviendo personas. Y un ejemplo tenemos ahí a Golda Meir, que estaba investigando yo. Golda Meir se fue y ocupó después de exiliar, de matar a muchos palestinos que ya estaban viviendo ahí, ocupó su casa, su mansión de un casatíe y se quedó dueña Golda Meir, indicando que ella es del pueblo elegido, que por lo tanto ella tiene el derecho de tomarse, porque Dios lo dio esa tierra y se tomó esa mansión y allí estaba viviendo Golda Meir como ejemplo. Y eso hicieron también consecutivamente las personas del mundo externo, en este caso los de Europa, de América del Sur, porque muchos argentinos fueron allá a Israel a tomar sin tener siquiera un gen de semita. Eran mayormente hijos de Jefet. Y africanos también fueron, porque los africanos vienen a ser los hijos de Cam, que también se vistieron, es decir, les insertaron un conjunto de creencias, hicieron la Brit Milá, todo el procedimiento para conversión del judaísmo. Los rabinos le dijeron, ya tú eres ahora, desde ahora el sistema, tú eres judío, tú eres semita, entonces ven, quédate con esta tierra. Y echémoslo a los casatíes, siendo los verdaderos semitas ellos, los palestinos. Los echaron. Entonces, en este caso, estas personas que denominábamos Netanyahu, Golda Meir, ellos eran los antisemitas. Los norteamericanos eran los antisemitas. Solo que como estamos viviendo en un mundo invertido, la verdad te lo invierten a la mentira. Como dice, hay de los que
dicen la verdad por la mentira. Hay una frase en el mismo libro de Zacarías, ¿cierto? Hay de los que invierten la verdad con la mentira. Hay de los que dicen la verdad por mentira. Ellos invirtieron, haciéndose pasar por semitas y no eran semitas. Y hay también una frase en el Nuevo Testamento, ahí de la profecía de las 7 iglesias, para los que han estudiado las 7, en la parte del Nuevo Testamento, en el Apocalipsis dice, muchos judíos que no son judíos se harán pasar de judíos. Algo similar dice, los judíos se vistieron de judíos, pero no son. Y esos son los que están allá, tomando la tierra prometida, causando guerras, destrucciones, de la mano de su líder, Netanyahu, que no es semita. Él es antisemita, matando a los verdaderos semitas. ¿Quiénes son esos semitas? Les reitero ya para culminar. Los iraquíes, los norteamericanos eran antisemitas. Fueron en el 2013 en el tormento desierto a matar niños allá en Irak por robarles las tablas sumerias, por saquearles sus riquezas, el petróleo. Los iraquíes, Etiopía, Túnez, los libaneses, a ellos le están tratando de echar de ahí. Hay una profecía en la Biblia que el Dios de la Biblia da esa orden para destruir a los libaneses. En este caso, ¿quién escribió la Biblia? ¿Quién escribió la Biblia? Los que escribieron la Biblia fueron los masones de nivel 33. Hay niveles hasta el 33 en el mundo de la masonería, ¿ya? Nivel 33 de los masones. Por lo tanto, ellos escribieron la Biblia. Ellos escribieron la Torá, su sistema o su agenda, que le llaman profecías. Agenda es como, por ejemplo, tú visualizas un futuro de acá a 30 años. Vas a construir una casa, vas a tener tu esposa si eres joven. Y similar a ellos, tienen su agenda a futuro. Estos son los del nivel de 33, los masones. Que dentro de ellos estamos hablando de los masones, líderes religiosos son masones. La cúpula reptiliana, Rothschild, Rockefeller, su descendencia de los Rockefeller, ellos continúan con esa agenda. Y su agenda es destruir al Líbano, a los verdaderos semitas. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Estaré compartiendo más información, ya que por las otras redes sociales me han anulado. Para transmitir, estaré por Instagram compartiendo información de diferentes temas, sacando a la luz la gran farsa de las religiones. Así que saludo para todos los que estaban y los que estarán visualizando esta información.